que fue aprobada la reforma o usted dígalo ajuste. Y vamos a ver el alza en los impuestos de los chilenos. ¿Qué es lo que va a pasar? Felipe nos cuenta. Bueno, como dice Juan José, algunos dicen que es una reforma, otros dicen que es un ajuste tributario. Claro. Porque por una parte hay un alza en los tributos, pero por otra hay una rebaja. Y usted sabe que acá nosotros en Así Somos intentamos hacer la cosa un poquito más digerible. La verdad. Y un poquito más entendible respecto a lo que significa este proyecto que se presentó por allá en el mes de abril, que tuvo 9 modificaciones. Sí, escuchó bien, 9, para que finalmente se aprobara. Solo en este año. Sí, claro, en abril se presentó. Fueron 6 Sí. propuestas distintas y en el último día, antes que se lograra el acuerdo en la comisión mixta, el gobierno presentó 3 modificaciones. Hasta que finalmente se aprobó en comisión mixta, pasó a la Cámara, se aprobó en el Senado y ya es ley de la República. Luis Felipe, perdón, si es que no estoy perdido, esta reforma tributaria también se tuvo que aprobar cuando se le puso el bonito de educación también, ¿o no? Entre otras cosas. 4.000 millones de dólares. Bueno, hubo muchas Claro. cosas, por eso digo, fueron 9 cambios en total. Bueno, vamos a comenzar respecto a lo que tal vez generó mayor discusión y que dice relación con la rebaja de impuestos a las personas. Claro. ¿Por qué? Porque la oposición decía que no debía haber una rebaja de impuestos a las personas que más ganaban relativamente y que por lo tanto lo que había que hacer era una rebaja a los que ganaban relativamente menos. Bueno, esa pulseada de alguna forma el gobierno la logró mantener. Hubo igual una rebaja, pero tal vez no tan sustantiva. Ahí está resumido más o menos el cuadro y la tabla. La verdad que las personas que ganan menos de 500 y tantos mil pesos no pagan impuestos, por lo tanto no les afecta en nada. De 500.000 a 1.000.000 y algo, que en promedio, como dice ahí en el primer lugar, 862.388 pesos promedio del tramo. Ya. El tramo es desde 500 y tantos mil a Está 1.000.000. ahí. Ese es el... No. Ese es el promedio. El promedio, ¿Ok? ok. Baja de impuesto de un 5 a un 4%. Por lo tanto, el ahorro anual de una persona que gana en promedio ese sueldo es de 39.252 pesos. No, y dividido por 12 meses son 3.271 pesos mensuales. Viendo esos números rápidamente, digo que el primer tramo, harto poco le hicieron el descuento. Es el tramo donde la mayor está concentrada la mayor Eso es cantidad de Chile. personas. Claro, Porque eso es Chile, entonces tenía el finalmente, primer tramo tenía un 1% y después te vas a hacer como el tercer tramo, 1,5%. Y el que está antes 2, es que es raro el cálculo. Debería ser al Lo revés. que planteaba la Concertación, que finalmente solamente se le aumentara el impuesto a las empresas finalmente, porque uno No, pero igual esa es otra sabe, cosa. pero uno igual sabe que ellos evaden impuestos, queramos o no. No es evadir. No. Tal vez eluden, ¿eh? Yo no Tal vez creo. Eluden, pero hacen la triquiñuela de hacer las sociedades Sí. externas, en fin, para poder pagar la menor cantidad de impuestos necesaria. Sí, está Entonces, bien. lo que planteaba la Concertación, si mal no entendí, era que a la gente no se le tocara nada y que las empresas se las aumentaran, ¿no? O que se rebajara el impuesto, pero, como decía Gonzalo, a los tramos relativamente de menores sueldos. Por supuesto. Pero si podemos repetir un poco la Donde gráfica, se porque... concentra la mayor de la población. Exactamente. Bueno, esa es la realidad de Quiero todo, solamente ¿no? decir algo, porque en Donde el la mayoría- último tramo que aparece ahí, que es De 4.163.000. el promedio de 4.163.000, no es el último, porque el último es de 5 millones de infracción y más, que en promedio son como 8 palos. Adivinen quiénes están ahí. Los parlamentarios, y Claro, los ministros de Estado y el presidente de la República. Pero trabajan para ellos. Que tienen una rebaja, a ver si me puedes calcular un poco, Juan José, si no me equivoco es 1.063.000 pesos. Ponte tú que es más o menos eso. 1.063.000 pesos al año de ahorro. Hay ciertos tramos que no hay que darle. Yo encuentro que pues los que no, están sobre 4 millones, 88 los que están en 8 millones, yo encuentro que no hay que darle ese beneficio, porque tienen la capacidad de generar esas plata, ellos tienen que también generar gastos, tienen que contratar gente, tienen que sacar plata, porque si no se le lleva todo para el colchón, la economía no funciona. Sí, pues. Bueno, Igual hubo... tan desigual todo. Nuevamente viene el mismo escenario de que siempre es como para el mismo Por lado. eso el gobierno se cae porcentaje- en weá. Pero claro, porque tú ves que el porcentaje más alto de los chilenos es el primer tramo. ¿Y Claro. cuál es el beneficio? Ahora, la 33 rebaja, lucas, claro, y 170 y es divertido, si se quiere, o es trágico, ponlo como tú quieras, digamos. Un poco Pero en las algún dos. momento la idea era una rebaja más sustancial, ¿no es verdad? Pero como finalmente no se logró ese acuerdo, el gobierno lo que hizo fue bajar, en la propuesta original, bajar en todos los tramos la rebaja. Siendo que perfectamente bien Claro. se podría haber planteado
a menor ingreso, mayor rebaja, a mayor ingreso, menor rebaja. Pero otra vez los partidos políticos son los que mandan y dicen, bueno, hay que hacer la rebaja. Y cuente, Felipe, que quedó en beneficio para los empresarios, que quedó fijo el 20% de impuestos. A eso vamos ahora. Porque aquí vimos rebaja de impuestos, ¿no es verdad? Por lo tanto, acá, con esto, lo que acabamos de ver, el gobierno no gana un peso, el fisco no gana un peso, al revés, deja de percibir. Oiga, pero con esto el gobierno sí gana. ¿Por qué? Porque recuerden que el impuesto a las empresas era de un 17%. Con el terremoto se subió un 20%. Sí, ahora se está en un 18%. Y a contar del 2013 vuelve a estar en un 20%. Por favor, Felipe. ¿Cómo nos olvidamos un terremoto? Ahora, muchos dicen que la verdad, en buen chileno, esa alza de un 17 a un 20 es pichiruche. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas pagan 45% de impuestos. Las grandes empresas. El senador de la UDI, Hernán Larraín, dijo que más o menos el alza debía ser del orden del 24 26%. Y por supuesto los empresarios, los dirigentes empresariales pusieron el grito en el cielo. Y como recordaba hoy día con Antonio París en la mañana, el Lorenzo Constant, presidente de los empresarios de las pymes, él encontró, de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, dijo que le parecía razonable. Cuando un empresario encuentra que es razonable el alza de impuestos de un 17 a un 20, es porque es relativamente porque está bueno. Exactamente. Claro, de hecho, en Estados Unidos, que se sepa, pese a que puede quizás sea exagerado con el 5%, que yo sepa, ninguna tremenda empresa, ni siquiera mediana, ha muerto porque le apliquen ese impuesto. Así que el 24 estaría completamente correcto. Además, esa alza se la vaya a pasar al cliente. Exactamente. Bueno, obvio, ese 1 o 2% que me lo suben, yo lo subo después en las cotizaciones, en las ventas. Y de hecho en el gobierno de Ricardo Lagos hubo también un alza y algunos economistas han sostenido que la verdad que en la suma y en la resta el fisco recaudó cero con esa alza. No, cero. ¿Por qué? Porque, como dice Gonzalo, o se traspasa al cliente, lógico, o se piden crédito y traspasáis y en el fondo hacen la pérdida y vais pagando, entonces al final esa alza no se traduce en mayor recaudación. Y cuando el fisco tiene que recaudar, ¿qué hace? Perdonazo. Como a Johnson, por favor, pues. Entonces, bueno, ahí está, ahí eso debiera de alguna manera recaudarse, porque hay que decir que el total de la recaudación a contar del próximo año deberá ser del orden de los 1.200 y fracción millones de dólares. Solo por eso se supone que se recauda eso, pero hay que restar lo que acabamos de ver en reducción de impuestos a las personas y otras cosas. Pero de que ganan igual. Pongan atención porque aquí hay un ejemplo bien extraño que la verdad que cuesta entenderlo, pero vamos a intentar explicarlo. Que tiene que ver con el bono por combustible. Vamos, a ver. ¿Qué? El gobierno va a entregar un bono de 158.280 pesos a los dueños de taxis y colectivos. Ellos hace mucho tiempo están alegando eso por el tema del impuesto, del alza del impuesto a los combustibles. Porque ellos dicen, perfecto, pero yo estoy trabajando. No es como los camioneros que los camioneros no pagan eso porque a través del descuento de IVA recuperan lo que pagan como impuesto a los combustibles. Los colectiveros hace mucho rato que estaban alegando y bueno, cae este bono de 158.280 pesos. Sí, y de 79.140 a los dueños de los buses escolares, que también tienen que pagar el impuesto específico a los combustibles, pero no tienen la posibilidad con los camioneros de recuperar a través del IVA. Ellos no pueden recuperar el IVA, ni los taxistas, ni los... yo pensé que podían recuperarlo. No les da el giro por ser transporte. No, y por eso es que ellos siempre han alegado y siempre han pedido eso. A mí me parece bien este bono que le están pasando a los taxistas, digamos, y los colectivos. Pero también se me hace como que siempre queda como un poco cojo todas estas cosas, porque alza y baja de impuestos es genial, pero también queda al debe el lado fiscalizador, porque justamente en el lado de particularmente de los taxistas, se ha visto que con la nueva ley de alcoholes se han puesto a cobrar lo que se les antoja. Entonces, efectivamente, claro, que les den este bono es genial, pero también que aumente la fiscalización para que ellos operen como Dios manda. No estoy diciendo todos, pero gran mayoría se han visto en reportajes de noticias, en fin, ahora, que en vez de cobrar 5 lucas por una carrera, le cobran 10. O sea, ojalá que con este bono se... Javier, yo creo que está bien lo que tú decís, pero siempre por ahí hay medidas de tratar de controlar, por ejemplo, con los servicios radiotaxi, que uno tiene rutas ya transadas con la gente. Oye, que tiene un precio relativamente mayor, digamos. ¿Y este bono es mensual o es anual? No, yo creo
creo que debe ser anual, el de 158. O sea que si lo dividimos por 12 meses sigue siendo una 10 cochina. lucas. Sí, 11 lucas. Hay que hacer El beneficio es de 10 lucas mensuales. ¿Cuánto deben gastar al día en benzina? Como 30 lucas. 20, 30 lucas. ¿Diario? Sí. O sea, un nada. tanque de... Que se puede convertir al gas, pero hay una serie de trabas también para Diario. convertirse al gas. Bueno, acá hay un chipeo, aquí hay un desembolso del fisco, pero lo que vamos a ver a continuación es por una parte una rebaja, pero por otra un alza al mismo producto. ¿Cómo? Pero es como que y no es. Alza de impuesto al tabaco. El impuesto al tabaco baja de 62,3 a 60,5. La hoja. La hoja del tabaco. Pero aumenta el impuesto específico por unidad. La cajetilla. De 53 a 102 por cajetilla. Con esto se pasaría de 35 a 40 millones de dólares en recaudación. Pichiruchi, po. Un moco de pavo. Es poquito porque son 5 palos verdes en mano. Un moco de pavo, po. Ahora, 5 millones de dólares, harta plata, pero para el fisco es poco. Pero esa weá se la farrean al tiro, po, weón. No, Pero esa weá se la comen en 4 días en Transantiago, se come No eso. ha pasado, obviamente, Y compadre. finalmente esa alza del impuesto del tabaco, al final los fumadores son los únicos que tienen que pagar el pato, porque les van a subir 500 pesos, no sé cuánto más la cajetilla, y ahí ellos, o sea, alza que les hagan, alza que finalmente el fumador va a terminar pagando. Pero porque- 5 millones de dólares para el fisco y en las que son para las personas, para los individuos, son 10 lucas mensuales. Para los empresarios como taxistas o de transporte escolar, No, y como- 10 lucas mensuales. Exacto. Para uno que trabaja, que se saca la cresta todos los días, 3.270 pesos. mensual. Entonces tú decís, de verdad, es como que siempre, no, la gente al final tú decís, ya, reforma tributaria y todo, pero ¿cuál es el beneficio a mí? ¿Qué me llega a mí como... Esa es la gran ¿Cachai? pregunta. Ese es el tema, Porque esos claro, porque 5 ¿qué millones ganamos nosotros? se diluyen, digamos, en los gastos varios gubernamentales, po, weón, porque a uno no le toca. Eso no va como a beneficio a computadores para colegios de escasos porque esta recursos. weá, No hay mejor perdónenme, educación, porque no hay esto lo nada hacen, Exacto. esto lo hacen los guatones tecnócratas, los guatones tecnócratas echados para atrás, que están recómodos en sus verger, fumando, haciendo cálculos, tirando éxito, sí, con eso están bien los guatones. Ahora, Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacer una alza tributaria o un ajuste tributario, como dicen algunos, que es bien pequeño, si Chile tiene guardado 30.000 millones de dólares? ¿Qué se va a hacer con esa plata? Con esto más. Porque lo que se dice es que con esto se va a financiar en educación y además se aprobó un fondo permanente de 4.000 millones de dólares al año. Pero la pregunta es... eso es un saco roto, Los 30.000 perdóname. millones de dólares... ¿Dónde quedan? ¿Para qué se van a destinar? Exacto. Me pregunto. Por si acaso, po. Se va a A la empezar, campaña. vamos a empezar a tirar Porque bonito previo a las elecciones municipales y previo a las parlamentarias presidenciales, un bonito un poquito más suculento. Porque pareciera eso. ¿Qué lo vamos a hacer con que esa están plata? llenando la boda para empezar a tirar a la chuña plata, que te digan así, uy, qué bueno el gobierno, que siga. Es como Porque- eso, por eso. Pero no sería un mejor ejercicio que a lo mejor esa misma cantidad de plata que está destinada a dar 100 lucas, que al final tú decías un mes fui fantástico, a la gente le alcanza para llegar a fin de mes más cómodo tal vez, pero otro mes volvía a la misma miseria que todos los meses. Que a lo mejor esa plata se hiciera de verdad ahora para los colegios públicos, para los hospitales, para las postas de las comunas y Hay todo, tanto y que tema fuera una cosa pendiente. concreta y real y que la gente diga, tengo un beneficio. Y que te hace la diferencia. reforma, claro, que tú digas, se notó, pero lo no se sentí. Porque las personas están bajo el agua y lo que hacen con un bono es sacarle un rato para que respiren y después la vuelven a meter debajo del agua. Pero escucho que Pero ahora lo que demasiado han dicho, este simplista. gobierno al menos, y lo ha repetido constantemente, es que todo esto es para financiar el tema de la educación. Sí, claro. Bueno, entonces pero eso si la finalmente... educación, perdóneme, no la sé. educación tiene plata. Eso, Pero que, si es que- eso que no tiene plata el no, Ministerio de ni Educación siquiera- tiene oye, plata. escúchame, Si el problema es que no tiene profesores de calidad. No hay calidad. ni siquiera eso, La se calidad de invierte los en educación. profesores. Pero si no se Solo revisa. los ocupa para el alumno. Cuando tú pides un crédito, en este caso, cuando un gobierno hace una reforma tributaria, o sea, que quiere recaudar más, sumando y restando igual recauda, ¿no es verdad? Es porque no tiene plata. Pero el gobierno tiene plata. Tiene plata, po. Y además está pidiendo más caro que la plata que tiene. Porque claro, si tú decís, en realidad me sale más barato pedir crédito si una persona natural que ocupar mi plata, no es verdad, prefiero pedir un crédito porque es más barato, pero no es el caso. La pregunta es, si hay 30.000 millones de dólares, ¿para qué el fisco busca recaudar 1.200 y fracción millones de dólares? Bueno, porque si sigue perdonando a las grandes empresas, Bueno. vamos a tener que seguir con esto. Nosotros tenemos llega los la gran políticos que empresa nos y le dice, merecemos. le dice, debo 80 millones de dólares en impuestos, ya, Y el tranquilo, Banco eso me lo Central pagáis. corrige al alza la tasa de crecimiento, el IMASEC de julio fue muy bueno, protegido. el desempleo está El más IFOM, bajo, toda la inversión la sigue subiendo. En fin, vamos con lo siguiente, que tiene que ver con algo que hablamos recién, o más bien que yo planteé, con los créditos.
El impuesto de timbre y estampilla será reducido de un 0,6 a un 0,4. Estamos al otro lado. Lo que reducirá los créditos hipotecarios, los créditos de consumo y las tarjetas de crédito. Perdón, este impuesto de timbre y estampilla, ¿qué wea es? Pero todo pichiruchi. ¿Qué timbre es esa wea? La parte legal del crédito. Ya, que es como que son los gastos operacionales, imagino. Claro. Notaría, como que la fotocopia. Es nada. No alcancé ni a sentir. O sea, eso es lo que yo digo, porque nada de lo que hemos visto, nada uno lo puede sentir. Tú no decís, no hay ninguna. Claro, no te mejora nada. En nada, por ningún lado. No hay ningún beneficio que tú digas, ahora sí que sí. Voy a pagar menos plata el crédito hipotecario, o voy a pagar no sé qué, o voy a. Nada. O cambio el auto, o me compro uno por primera vez. Una pregunta de un economista, y yo lo he entrevistado a muchos economistas, y los voy a nombrar. A Rafael Garay, a Antonino Parisi, a Pablo Lamarca. He nombrado a solo 3 y podría seguir nombrando, pero creo que sería muy aburrido, ¿no? Todos y cada uno de ellos dicen eso no ayuda en nada. Y no solo eso, sino que se cagan de la risa en tu cara. Porque de verdad, en algún momento, bueno, porque hay que... Parece que hacen algo, eso es. En imagen, uno quede como... Ruido de mejora. Y le pegáis una pasada a la banca. Porque la banca deja de recaudar el tema de timbre y estampilla. Y ojo, que en algún momento el impuesto de timbre y estampilla en Chile se redujo a 0. Pero fue muy temporal. Después subió otra vez a 0,6. Por el terremoto. Y ahora tenemos que darnos con una piedra en el pecho porque la van a reducir a un 0,4%. Esto era más o menos, a grosso modo, lo que significa subir y bajar de esta modificación a los tributos. Algunos dicen reforma, otros dicen ajuste tributario que va a comenzar a operar a partir del próximo año 2013.